Hola, buenas tardes. Bueno, os voy a explicar, como os he comentado esta mañana, un poquito sobre el tema 7, sobre el aparato respiratorio. Voy a intentar ser lo más breve posible. Quiero que tengáis en cuenta que en el dibujo de la página, la imagen de la página 72, la parte superior que tenemos en la zona de la nariz de color rosa sería la cavidad nasal. La que tenemos debajo al lado de la boca de color rosa también sería la cavidad oral. Luego aparece ahí como un pequeño apendicito de color rosa, así que cuelga aquí en la zona de la garganta, y eso es la epiglotis. Cuidado que la raya de la faringe, donde marca la faringe, está la raya pues sobrepasada, tiene que llegar a la zona rosita. Igual ocurre con la tráquea, sería justo la zona donde se ven todos los anillos, ¿vale? Luego tenemos el pulmón derecho, que como veis tiene 3 lóbulos, y luego tenemos el pulmón izquierdo. Justo debajo de los pulmones tendríamos el diafragma, ¿vale? Bueno, como veis, ya sabéis, este tema está súper relacionado con el aparato circulatorio. Ya sabéis que necesitamos oxígeno para conseguir energía, es necesario para las células del cuerpo. Y ese oxígeno, ¿de dónde se obtiene? Pues se obtiene del aire. Luego es transportado por la sangre a todas las células del organismo. En ese proceso, en el de obtener energía, se va a producir dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas tóxico que se debe eliminar y que se transporta por la sangre y luego se va a expulsar gracias a los pulmones. De manera que el aparato respiratorio va a hacer de contacto entre el aire, que va a tener el oxígeno que necesitamos, y la sangre, el aparato circulatorio. Como veis aquí en esta primera página, la 73, en la anatomía del aparato respiratorio vamos a tener como dos partes. Por una, las vías respiratorias y por otro lado ya los pulmones. Las vías respiratorias, como indica aquí en el libro, va a estar formada por fosas nasales, la faringe, luego tendríamos la laringe, tráquea y los bronquios. Las vías respiratorias serían, la definición serían los conductos que se encargan de comunicar los pulmones con el exterior, ¿vale? Y estas vías lo que se van a encargar sobre todo es de calentar, de humedecer, de filtrar ese aire que nos entra. Toda la estructura de estas vías respiratorias va a estar recubiertas de una mucosa, ¿vale? Va a estar humedecido durante todo el trayecto, ¿vale? Y además va a estar muy vascularizada, lo que va a hacer que vaya a calentar el aire para que llegue caliente a los pulmones. Bueno, como veis, las fosas nasales serían pues, los agujeritos que tenemos que conecta con el exterior por donde nosotros tomamos el aire. Es mucho mejor, siempre se dice, hay que tomar el aire por la nariz. ¿Para qué? Para que se filtre con los pelitos y nos entra caliente, ¿vale? Y la fosa nasales, como aquí nos indica, está conectada con la faringe, que sería la parte más alta de ese tubo que va a llegar luego hasta los pulmones. La faringe va a ser el primer trámite, va a ser, resulta común tanto el aparato respiratorio como el aparato digestivo, ¿vale? Y entonces nosotros vamos a tener la epiglotis, que lo que se va a encargar es de controlar el paso del aire y de los alimentos, ¿vale? Para que cuando comamos no nos vaya al aparato respiratorio, sino que vaya al aparato digestivo, ¿vale? Entonces la epiglotis va a ser, lo he dicho un poco, una membrana cartilaginosa que evite eso, que el aire no vaya a entrar al estómago, ¿vale? Sino que ahí, pues al estómago, entre los alimentos. La primera parte del aparato digestivo, es decir, después de la faringe, que luego tenemos la laringe, luego ya tendríamos la tráquea en el respiratorio, en el digestivo tendremos el esófago. Eso ya lo veremos en el tema correspondiente, ¿vale? Entonces, bueno, la faringe se comunica con la siguiente parte, que sería la laringe. La laringe es un tubo cortito de unos 5 centímetros aproximadamente y está situado delante del esófago, ¿vale? Es lo que vulgarmente vamos a llamar la nuez. Y este órgano, la laringe, se va a encargar también de la fonación, es decir, vamos a tener las cuerdas vocales con lo que nosotros vamos a poder producir el sonido. ¿Vale? Luego ya tendríamos, a continuación, tendríamos la tráquea. La tráquea es un tubo
cuya principal característica es que está formado por unos anillos cartilaginosos, ¿vale? De cartílago, que como dice aquí están abiertos en forma de herradura, con el borde abierto hacia la parte posterior. Y está unido por ligamentos, músculos y tal. Y lo que es la tráquea, como veis en la imagen que tenéis aquí en la página 74, la tráquea sí que es mucho más larga, unos 11 centímetros aproximadamente. La función de estos anillos que tiene la tráquea es muy importante para evitar que se cierre el tubo, ¿vale? Y que siempre está abierto y así pueda entrar el aire, ¿vale? Luego tendríamos los bronquios y los bronquiolos. Como veis aquí en el dibujo, la tráquea se va a introducir en los pulmones a través de dos grandes ramas en las que se ramifica, que se llaman los bronquios. Estos bronquios que penetran en los pulmones, resulta que se van a ramificar, como veis ahí parecen como una especie de raíces, se le llama árbol bronquial, en unos tubos finitos que se le llaman los bronquiolos, ¿vale? Las ramificaciones esas son los bronquiolos. Y luego los bronquiolos que como veis lo encontramos en el interior de los pulmones, ¿qué presentan al final de esos bronquiolos? Pues aparecen, como veis ahí, esos especies de sáculos, de vesículas, que se les llaman alveolos, de forma de racimo, y gracias a estos alveolos es donde se va a producir el intercambio de gases, es decir, el intercambio de gases con la sangre de oxígeno y CO2. ¿Vale? Como veis aquí en el dibujo que se ve ampliado, los alveolos van a tener sangre que llega con CO2, capilares que llegan con CO2, que son los de color azul, se producirá el intercambio y luego van a salir los capilares ya con el oxígeno, ¿vale? Los pulmones son órganos de tejido blando, ¿vale? Es tejido esponjoso y en el interior ya hemos dicho que se va a producir este intercambio de gases. A continuación lo que tenéis aquí es cómo se producen los movimientos respiratorios. Ya sabéis que vamos a tener dos movimientos, el primero que sea el de inspiración, también podemos decir el de inhalación, el de entrada de aire en los pulmones, y luego vamos a tener el de expiración o salida de aire de los pulmones. En el proceso de inspiración es un proceso activo, aumenta el volumen de la caja torácica, los pulmones se distienden, es decir, se ensanchan y también se elevan y se van hacia adelante. ¿Vale? En este caso sí van a intervenir músculos situados entre las costillas, que son los intercostales, y el diafragma. En la expiración o exhalación es un proceso pasivo. Aquí se va a producir una relajación de esos músculos, disminuye el volumen torácico, los pulmones se van a encoger y el aire aquí va a salir cargado de CO2, igual que la inspiración entra cargado de oxígeno. La frecuencia respiratoria es aproximadamente de 14 a 18 respiraciones por minuto cuando estamos en reposo. Evidentemente, cuando nosotros estamos haciendo ejercicio, las inspiraciones las vamos haciendo más rápidas. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar más aire, porque necesitamos más oxígeno, ¿vale? Al igual que también aumenta la actividad cardíaca, por supuesto. Y ya como veis en la última página, lo que podéis ver aquí explica concretamente el intercambio gaseoso. Aquí nos aparece el dibujo de un alveolo ampliado. Como veis, pues tenemos esos glóbulos en la parte donde se ve la sangre azul, serían esos glóbulos que han llegado con el CO2, esa sangre que hablábamos sucia que llegaba al corazón. Se produce ese intercambio de oxígeno por difusión a través de las paredes de los alveolos, porque son muy finitas, y se introduce el oxígeno. Por eso luego la sangre se pone de color rojo, los glóbulos rojos van a estar cargados con oxígeno, esa sangre volverá a recordar al corazón para entrar por la parte izquierda y luego ya llevarla a todo el organismo. Y el dióxido de carbono se quedaría en los alveolos, que se eliminaría ese dióxido de carbono con la expiración, ¿vale? Luego aquí habla también un poquito en el tema de los radicales libres. Los radicales libres se habla mucho, son moléculas que se producen durante la actividad metabólica de las células. Y lo más interesante también de estos radicales libres
que contienen oxígeno y tienen electrones desapareados. Son moléculas muy reactivas y el problema es que reaccionan, tienen interacción con muchas estructuras celulares. Como nos dice aquí, pues lo que hacen es oxidar. Entonces, ¿cuál es el problema? Que, por ejemplo, el colágeno pues lo oxidan y lo deterioran y por eso aparecían también las arrugas, ¿vale? Entonces, pues los antioxidantes son sustancias que intentan luchar contra estos radicales libres y como veis aquí, pues la vitamina pues serían sustancias que son en muchos casos antioxidantes. Algunos problemas relacionados con este tema, relacionados con la imagen personal, pues como podéis saber, aquí podemos hablar de la cianosis, que como veis dice la coloración azulada que aparece en la piel. Cuando hay una falta de oxígeno en sangre se ve perfectamente en las uñas que se ponen azules. Y luego también podéis leer un poquito de la información que aparece en la página 74 sobre el asma y sobre la bronquitis. Bronquitis, inflamación que puede ser aguda, que puede ser crónica, de la membrana de la mucosa de los bronquios, que ha sido causada por infección. Y el asma, en donde se va a producir una reducción del diámetro también de los bronquiolos, ¿vale? Y bueno, pues eso ha sido todo.